Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de los ácidos oxácidos u oxoácidos, pero la parte práctica, la de los ejercicios. ¿Sí? En el video tutorial anterior habíamos visto las claves que ahora se van a utilizar en ejercicios como tal. Entonces ustedes pueden aquí pegarse una leída acerca de esta teoría que les va a servir bastante ver los ejemplos explicativos, ¿sí? Y nosotros vamos a ir, como quien dice, a la parte práctica, ¿verdad? Recordemos que para los ácidos oxácidos u oxoácidos nosotros debemos de saber las claves a la perfección. En el video anterior les mostré unas pocas claves porque el tiempo del video tutorial no debe ser muy largo, no debe ser de muy extenso, pero en una clase completa sí se puede mostrar todos los números de oxidación escribiéndolos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esas claves para ir resolviendo lo que tenemos en nuestro debercito. Por ejemplo, ¿qué me dice nuestro deber? Escriba el nombre tradicional, sistemático y stock de los siguientes compuestos. Aquí, como podemos observar, esos compuestos tienen la estructura que habíamos explicado en el video anterior. ¿Qué estructura, profesor? Ojo, esta estructura tiene lo que es el hidrógeno. Sí, aquí está el hidrógeno. Esto se une con un no metal, se une con un no metal. Aquí vemos el no metal, en este caso el cloro es un no metal, y esto se une con el oxígeno. Aquí está el oxígeno, ¿sí? Y nosotros habíamos escrito algunas claves, ¿sí? Habíamos escrito algunas claves que me van a servir. este, Por ejemplo, ¿cuál será el nombre tradicional? Por aquí hay que escribir el nombre tradicional, el nombre sistemático y el nombre o la nomenclatura en stock. ¿Sí? Esos tres nombres tenemos que nosotros escribir. Veamos, para este primer elemento, HClO, ¿sí? Tiene la estructura que hemos mostrado, tiene la estructura. Pero, ¿qué clave será? ¿Qué grupo pertenece? ¿Cómo saber qué clave utilizar, a qué grupo pertenece? Aquí vemos un factor común que siempre tienen los compuestos hidrógenos y siempre tienen los compuestos oxígenos. Pero debemos de fijarnos en el elemento que está en el medio, ya que el elemento que está en el medio nos da la pauta, nos da la clave. ¿Por qué? Porque el cloro, ¿en qué grupo estaba el cloro? El cloro estaba en este grupo, estaba en el grupo del flúor, del cloro, bromo, yodo y astato. En este grupo está el cloro, como lo podemos observar, ¿verdad? Aquí está el cloro. En el grupo del flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Ahí está el cloro, ¿sí? Lo he resaltado del mismo color. ¿Y qué claves se utilizaban acá? ¿Qué claves se utilizaban? Por ejemplo, en las siguientes claves. ¿Cuáles claves? Ya sabemos que estos elementos trabajan tradicionalmente con el número de oxidación de -1, tradicionalmente, pero en esta clase de compuestos óxidos ácidos u oxoácidos trabajan con sus números de oxidación alternativas. ¿Cuáles son sus números de oxidación alternativos? El 1 más, el 3 más, el 5 más y trabaja con el 7 más, ¿sí? Esos son los números de oxidación alternativos de estos elementos, el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Cuando estos elementos trabajan con el uno más, hemos dicho que sus nombres tienen hipo y terminan en oso. ¿Y qué clave corresponde? ¿A qué clave corresponde esto? Corresponde a la clave 111. Recordemos que todo esto está trabajando con una molécula de agua. Cuando trabajan con el 3 más, su nombre va a terminar en oso y la clave sería 112. Si trabajan con el 5 más, el nombre terminaría en ico y la clave es 113. Si trabajan con el 7 más, su nombre comenzaría con per. Aquí va el nombre del elemento y terminaría en ico. 112, 113, 114 sería la clave. Va enseguida, ¿sí? Fácil de aprenderse. Insisto, esto es años de estudios, no es de la noche a la mañana, porque esto es tras años de estudio, porque igualmente yo pasé por primero de bachillerato, también me tocó aprenderme esto que ustedes también deben de aprender.
Entonces, viendo el compuesto, ¿cuál es el compuesto que tenemos acá? El compuesto me dice que es H, que es el hidrógeno, Cl, que es el cloro, y la O, que es el oxígeno. Como ustedes se pueden dar cuenta, no tiene números. ¿Y qué ocurre si no tiene números? ¿Cuál era el número tan insignificante que se puede emitir? El número tan insignificante que se puede emitir es el uno. Por lo tanto, este hidrógeno se sobreentiende que tiene el uno. Este cloro se sobreentiende que tiene el uno. Este oxígeno se sobreentiende que tiene el uno. Entonces, qué clave podemos ver que se ha formado? Se ha formado la clave 111. Aquí está, la clave 111 se ha formado. Por lo tanto, el nombre de este compuesto, ¿cómo sería? Recordemos que siempre, cuando el compuesto inicia con el hidrógeno, el compuesto siempre va a tener la palabra ácido. Entonces, el nombre tradicional sería ácido, ácido. ¿Por qué va la palabra ácido? Porque inicia con la H. ¿Sí? Sería ácido. ¿Y qué más sigue? Ácido hipo, y aquí está, aquí va el elemento, el no metal que estamos utilizando, en este caso el cloro, ácido hipocloroso sería el nombre. Ácido hipo, hipocloroso. Ácido hipocloroso sería el nombre de este compuesto. Ácido hipocloroso, ¿verdad? Tenemos el nombre de este compuesto. Y ahora el nombre sistemático sería oxoclorato. Ojo, ¿qué estamos viendo? Ácidos oxácidos u oxoácidos. Por lo tanto, el nombre sistemático sería oxoclorato, oxoclorato, sí, oxo porque son ácidos oxácidos u oxoácidos, y cloro porque estamos hablando del cloro, y siempre aquí en la nomenclatura sistemática terminan en ato. Oxoclorato, sí, como lo pueden observar, y aunque parezca raro, entre paréntesis debemos de colocar el número de oxidación con el que está trabajando. En este caso, la clave 111 trabaja con el número de oxidación uno más, y lo colocamos en romano. Ya sé que esto se hacía, ojo, es solo un palito, ya sé que esto se hacía en la nomenclatura stock, pero estos son compuestos muy particulares que en la nomenclatura sistemática también se utiliza el número de oxidación. Oxoclorato sería oxoclorato de hidrógeno, ¿sí? Sería el nombre de este compuesto que nosotros estamos analizando, pues sería oxoclorato de hidrógeno. ¿Sí? Le escribimos hidrógeno nada más, de hidrógeno. Ahí está, sí. Oxoclorato de hidrógeno. Ahí hemos hecho la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática. Ahora nos toca hacer la nomenclatura stock, ¿sí? Y la nomenclatura stock sería ácido oxoclórico. Sería ácido, ácido, porque inicia con H, ácido oxoclórico, ácido oxoclórico. Y como ven, termina en ico. Entonces, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock han sido un poco particulares. Ácido oxoclórico, y se coloca entre paréntesis el número romano que está utilizando el cloro. En este caso, el número uno, el número de oxidación uno. Y así tenemos que ir trabajando con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, este segundo elemento, este segundo compuesto, pues, ¿cuál sería su nombre tradicional? El nombre tradicional sería el siguiente. Veamos, ¿qué clave es esta? Vemos que aquí tiene la H hidrógeno, la C y la L cloro, y termina en oxígeno 4. ¿Qué clave se está viendo? Recuerden, el número que se suele omitir es el uno. Aquí se sobreentiende que es el uno, aquí se sobreentiende que es el uno. La clave es 114. Esta es la clave 114. ¿Cómo sería el nombre tradicional? Primeramente, ¿qué se nombra? El ácido. Como inicia con H, primeramente se nombra el ácido. El nombre de este compuesto sería ácido, ácido. ¿Y qué elemento están utilizando? El no metal cloro. Ácido per, porque miren, inicia con per y equivale el no metal. Ácido perclórico, ácido perclórico, termina en ico, ácido perclórico, termina en ico, miren. Inició con per, aquí va el elemento cloro y termina en ico. Ácido perclórico, ¿sí? Tenemos esa situación.
Y así ustedes tienen que ir nombrando los demás compuestos utilizando los, las claves, utilizando las claves. Gracias por su atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.